Antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a Leana Anduray, que me escribió gracias. A ti por apoyarme y por disponer también de tu tiempo para ver mi trabajo, lo aprecio con el alma. Espero que las cosas en tu vida vayan de maravilla, que tú y tu familia se encuentren muy bien. Envío un beso cósmico, mi leyenda, y espero que tengas una gran semana. También quiero saludar a Pilar Quispe Flores, que me escribió gracias. Gracias a ti, Pilar, que me has acompañado y me has apoyado en varias oportunidades. De verdad lo aprecio bastante. Te envío un gran abrazo cósmico y te deseo un excelente día, mi leyenda. Una noche de verano en Chiloé, la quietud del archipiélago se vio quebrada por un hallazgo macabro. Bajo el puente San Pedro, en el sector rural de Pastahué, la policía encontró el cuerpo de una mujer envuelto en una frazada, con las manos y los pies atados. Aquella escena, iluminada por las balizas azules y rojas, parecía sacada de una pesadilla en un lugar conocido por su paz y mitología. Pronto se supo la identidad de la víctima. Era María Angélica Ascuy Silva, de 69 años de edad, ex bailarina de un famoso programa de televisión chileno en los años 70. La noticia sacudió a la comunidad local y al país entero. Y entonces preguntas tales como ¿cómo es que una mujer que buscaba la tranquilidad al fin de sus días terminó de manera tan violenta? La respuesta comenzó a develarse apenas un día después, cuando un hombre llegó hasta una comisaría de policía con una confesión estremecedora. Él dijo: vengo a entregarme, yo maté a la mujer que encontraron bajo el puente, no puedo más con la culpa. María Angélica Ascuy había sido en su juventud una bailarina resplandeciente del programa Música Libre, transmitido por TVN en la década de 1970. Aquella plataforma televisiva la volvió conocida en el mundo del espectáculo de su país, entre coreografías pop y sonrisas ante las cámaras. Con el tiempo su vida tomó rumbos lejos de los reflectores. Madre de 4 hijos y separada de su esposo, María Angélica buscó siempre la libertad y la paz. Dejó Santiago, la capital frenética, para ir en pos de lugares más tranquilos y llenos de naturaleza. Vivió un tiempo en balnearios como Marbella y Concón, luego en Laguna Verde, cerca de Valparaíso, donde incluso construyó un par de casas. Pero su alma inquieta seguía soñando con horizontes más verdes y silenciosos. Fue así como escuchó hablar de Chiloé, esa isla mística al sur de Chile, con paisajes brumosos, bosques ancestrales y leyendas flotando en el aire. Casi 12 años atrás tomó la decisión. Ella se trasladaba a vivir a Chiloé. Anunció convencida de haber encontrado su paraíso personal. Allí, en una cabaña con vista a un lago inmenso, María Angélica finalmente sintió la plenitud que anhelaba. Las fotos que compartía mostraban sus días en kayak sobre aguas serenas, sus caminatas entre flores silvestres y su sonrisa bajo el cielo sureño. Estaba feliz. Todas sus fotos eran andando en kayak, caminando en medio de las flores. Su vista desde su cabaña era un lago inmenso. Recordaría a una amiga de aquellos años en la televisión, Isabel Castro. La ex bailarina se había ganado el cariño de sus vecinos chilotes. Era una mujer sencilla, amistosa con todos, incluso con las ancianas locales, y a sus 69 años se mantenía vital, llena de energía, con buena salud y muchos sueños aún por cumplir. En Chiloé, María Angélica vivió alejada del bullicio urbano, rodeada de vegetación y tradiciones, llena de naturaleza, como describió su hija Camila. Al fin había encontrado la felicidad y la paz que tanto buscaba. Aparte de disfrutar la vida isleña, María Angélica era emprendedora. Con los ahorros de su vida y el fruto de la venta de sus propiedades anteriores, había invertido en cabañas turísticas. Tenía varias propiedades que ofrecía en arriendo a visitantes y nuevos residentes de la isla.
también junto a su pareja, un ciudadano alemán llamado Viktor Oberreuter, compartía un pequeño negocio de arriendo de kayaks en Castro, capital de Chiloé. No era raro ver a la pareja al atardecer remando juntos en las bahías tranquilas o despidiendo el sol desde la orilla tras una jornada de trabajo. Una de las cosas que más le gustaba hacer a María Angélica era pasear en el agua y ver atardeceres junto a Víctor. Relataron quienes los conocían. Víctor se había convertido en compañero inseparable en esta etapa madura de su vida. Sus conocidos describen su relación como una unión llena de amor y complicidad, el uno pendiente del otro, incluso en los detalles cotidianos. Por eso nadie podía anticipar la tragedia que se avecinaba. En este entorno idílico que María Angélica había construido, entre el emprendimiento turístico y la comunión con la naturaleza, se estaba gestando silenciosamente el horror que la arrebataría de ese paraíso. A mediados de febrero de 2025, la rutina apacible de María Angélica sufrió una interrupción misteriosa. Según relataría después su hija Camila, el viernes 21 de febrero su madre le envió un mensaje de WhatsApp en la noche como solían comunicarse regularmente. Camila, ocupada ese día, no alcanzó a responderle de inmediato. Al día siguiente, sábado 22, le contestó, pero esta vez María Angélica guardó un silencio inusual. Ningún tilde azul de mensaje leído, ningún buenos días de vuelta. El domingo tampoco hubo respuesta para el lunes 24. La ausencia de contacto comenzaba a inquietar a sus hijos, aunque aún buscaban explicaciones lógicas. Tal vez la señal de celular fallaba en alguna de las cabañas remotas de la isla, donde ella a veces se internaba sin conexión. Sin embargo, cuando Víctor, su pareja, llamó desde Castro preguntando si la familia sabía algo de María Angélica, la preocupación se transformó en alarma. Víctor no había logrado encontrarla por ningún lado, ni en la casa principal ni en las cabañas, y eso era totalmente fuera de lo común. Organizados por teléfono, él y los hijos de María Angélica comenzaron una búsqueda desesperada durante el lunes y el martes, recorriendo los sitios que solía frecuentar, preguntando a vecinos si la habían visto recientemente. La madrugada del martes 25 de febrero trajo consigo un mal presentimiento. Había pasado demasiado tiempo sin saber de ella. Aquel día, un corte de luz azotó la zona, una coincidencia trivial pero que en retrospectiva acrecentaría la sensación de incertidumbre en el aire. Cuando salió el sol el martes, el paradero de María Angélica seguía siendo un enigma angustiante para sus seres queridos. Lamentablemente, esa misma tarde, la verdad comenzaría a salir a la luz de la peor manera. Alrededor de las 20 horas del martes 25, unos transeúntes divisaron algo extraño bajo el puente San Pedro, en las afueras de Castro. Al acercarse confirmaron sus temores y dieron aviso a carabineros. Era el cuerpo sin vida de una mujer, abandonado entre la vegetación junto al agua. Estaba maniatado de pies y manos y envuelto en una manta gruesa. Los primeros agentes en llegar a la escena quedaron consternados ante la crueldad evidente. La identificación tomó poco tiempo. Era María Angélica Ascuy Silva, la misma mujer cuyo nombre ya circulaba en una denuncia por presunta desgracia desde días atrás. La isla entera entró en conmoción al correr la noticia. Habitantes de Castro se agolparon con morbo y tristeza tras los cordones policiales mientras peritos levantaban el cuerpo con sumo cuidado en la oscuridad de la noche sureña. En ese momento inicial poco se sabía de qué le había ocurrido. Los investigadores de la PDI estimaron que la data de muerte era de al menos 4 días antes del hallazgo, es decir, posiblemente hacia el viernes 21 de febrero, justo la fecha en que sus hijos habían perdido contacto con ella.
Los indicios en el lugar sugerían una intención deliberada de ocultamiento. Alguien había lastrado el cuerpo con amarras y lo dejó debajo del puente, quizás esperando que la corriente o la soledad del sitio mantuvieran el crimen en silencio. Pero la suerte o el destino quiso otra cosa. María Angélica había sido encontrada y con ello se encendía la esperanza de obtener justicia. Esa noche Castro durmió sobresaltado con la imagen de aquella frazada funesta, poblando las pesadillas de muchos. Las autoridades locales pidieron calma mientras iniciaban diligencias para rastrear al culpable. Sin embargo, no haría falta mucho esfuerzo en esa búsqueda. La respuesta llegó por sí sola a la puerta de la comisaría menos de 24 horas después. La tarde del miércoles 26 de febrero, un hombre de mediana edad cruzó las puertas de la segunda comisaría de Castro con rostro desencajado. Vestía ropa humilde y caminaba con determinación abatida. Al presentarse ante los oficiales de guardia, pronunció la frase que nadie esperaba escuchar tan pronto. Él afirmó ser el autor del crimen de María Angélica. Se identificó como Andrés Mauricio Hernández Toro, colombiano de 46 años de edad, y en su confesión inicial dijo no poder cargar más con la culpa de lo que había hecho. Los carabineros lo detuvieron de inmediato, mientras él repetía su relato inverosímil y macabro. Pero ¿quién era este hombre y cuál podía ser el móvil para asesinar a María Angélica, una mujer mayor, querida y sin aparentes enemigos? Pronto surgió un posible vínculo. Hernández Toro resultó ser arrendatario de una de las propiedades de María Angélica. Llevaba algún tiempo viviendo en una de las cabañas que ella administraba en Castro, lo que explicaba cómo llegó a tener cercanía con la víctima. De hecho, personas del círculo de María Angélica confirmaron que él había sido una de las últimas personas que tuvo contacto con ella antes de su desaparición. La noticia de la confesión dejó atónitos a todos. Castro, una comunidad pequeña donde muchos se conocen, se estremeció al saber que el sospechoso no era un desconocido errante, sino alguien que había convivido con la víctima en su vida diaria. Aquel rostro quizás había sido visto en el negocio de kayaks o haciendo compras en la feria local sin levantar jamás sospechas. El prefecto Paulo Moncada, jefe de la Policía de Investigaciones en Chiloé, declaró a la prensa que ya estaban trabajando para establecer científicamente la participación de esta persona en el homicidio, corroborando su confesión con evidencia forense. Al detenido se le incautaron las llaves de la casa y del automóvil de María Angélica, que llevaba consigo al entregarse, un detalle perturbador que reforzaba su relato. Todo apuntaba a que él tenía acceso completo a las propiedades de la víctima y la confianza suficiente como para acercarse sin alertarla. Esa misma noche Andrés Hernández Toro empezó a relatar a los investigadores su versión de los hechos. Lo que contó dibujó una historia de avaricia, tensión y violencia que pocos podían creer completamente. Según su testimonio inicial, que luego se filtró a medios locales, días antes del crimen, María Angélica le habría ofrecido venderle una de sus propiedades. Ella supuestamente, enfrentando apuros económicos, le propuso comprar una cabaña en Castro por 40 millones de pesos chilenos. Él, con aspiraciones de echar raíces en Chiloé, habría aceptado la oferta. Para sellar el trato, siempre según sus palabras, le entregó un adelanto de 4 millones de pesos, todos sus ahorros en ese momento, como parte de pago. Aquella suma representaba para Hernández Toro un sacrificio considerable, fruto de años de trabajos esporádicos. Tras ese acuerdo informal, continuó él, siguieron reuniéndose con frecuencia. María Angélica y su inquilino mantenían además una relación aparentemente cordial. Incluso él afirmó que en ocasiones tomaban algo juntos y conversaban más allá de la relación de arrendataria
y de alguna manera esto dio paso a una nueva manera de interacción. Fue en una de esas conversaciones que, según él, ella le confesó estar pasando por problemas financieros que afectaban sus negocios turísticos y las cabañas en arriendo. Esa revelación le encendió las alarmas, temiendo que la transacción de compra de la propiedad peligrara o que su dinero estuviera en riesgo. Le pidió que le devolviera el adelanto entregado, pero María Angélica, siempre según el relato de Hernández, se negó rotundamente a reembolsarle los 4 millones. Aquella negativa habría sembrado la semilla de la discordia. El jueves 20 de febrero de 2025, fecha que Andrés Hernández identifica como el día del crimen, ambos se encontraron en la propiedad en cuestión. La tensión acumulada explotó en una discusión agria. Hernández Toro narró que volvió a insistirle por el dinero y que la conversación rápidamente se salió del control. Asegura que María Angélica estaba a la defensiva, quizás temiendo perder la venta. En un momento dado, ella le habría dicho con dureza que si ella perdía el dinero, él también perdería, negándose una vez más a pagarle. Según el confeso homicida, esas palabras encendieron la mecha. Encolerizado, él recriminó la situación y entonces María Angélica le dio una cachetada al rostro. Sin mediar provocación, me pegó una cachetada, declaró el colombiano sobre aquel instante, presentándose a sí mismo como víctima de una agresión. Ese golpe fue, en su versión, el detonante final. Cegado por la ira, Hernández Toro reaccionó de forma brutal. Dijo que llevaba consigo una lima de motosierra en el bolsillo trasero del pantalón, una herramienta metálica alargada usada para afilar cadenas de motosierra, y que, ante la agresión, la sacó y se la clavó a María Angélica en el costado izquierdo del torso. La improvisada arma blanca perforó la piel de la mujer a la altura de las costillas, provocándole una herida profunda. En ese momento, siempre según su relato, ninguno de los dos comprendió la gravedad de lo que acababa de pasar. Yo no la vi sangrar. Ella tampoco se quejó, declaró Hernández, sugiriendo que María Angélica, en shock, no reaccionó de inmediato al primer apuñalamiento. Ambos forcejearon por unos instantes más en una lucha desigual entre un hombre corpulento y furioso y una mujer de casi 70 años. Ella volvió a bofetearlo, quizás en un intento desesperado por defenderse o por hacerlo entrar en razón, pero aquella segunda bofetada solo avivó la rabia ciega de Andrés. Ya no fue una sola vez que le enterré la lima, fueron muchas veces, admitió sin titubeos. Repetidas puñaladas con la lima oxidada alcanzaron una y otra vez el lado izquierdo de María Angélica. La escena debió ser espantosa, las paredes de madera manchadas de sangre, los muebles volcados en la refriega y la víctima gritando de dolor en lo que antes era un refugio de paz. A pesar de la hazaña del ataque, María Angélica seguía con vida tras esos golpes iniciales. Hernández Toro aseguró que, herida de muerte, ella le suplicó que terminara con su sufrimiento. Fue entonces cuando él buscó otra herramienta, una espátula metálica para raspar, quizá tomada de algún rincón de la cabaña, y con ese borde afilado le cortó el cuello, asestando la herida fatal. Ahí María dejó de sufrir, narró fríamente, como si en su mente retorcida hubiese querido ver aquel acto final, casi como una misericordia. En cuestión de minutos, la vida de María Angélica Ascuy Silva fue arrebatada de la forma más violenta. Tras consumar el homicidio, Hernández Toro describió una calma escalofriante. Dijo que dejó todo como quedó en el lugar, el cuerpo ensangrentado tendido en la habitación, las huellas del crimen esparcidas, y se fue a dormir a su cabaña contigua como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, el viernes 21, según la línea temporal que manejan los investigadores, despertó y regresó a la escena con un plan más frío aún: desaparecer el cuerpo y limpiar la escena para no dejar cabos sueltos. Al encontrarse con el cuerpo de María Angélica, un problema práctico surgió.
Moverlo él solo resultaba complicado, pues ella medía casi lo mismo que él y el rigor mortis habría endurecido las extremidades. La solución que tomó revela un rasgo siniestro de su pasado. Yo en Colombia era carnicero, confesó Hernández Toro. Fue por ello que no me costó hacer lo que hice y tampoco me dio asco. Con esa frialdad adquirida en mataderos, procedió a desmembrar el cuerpo de María Angélica para facilitar su traslado. Empleó seguramente herramientas filosas, tal vez el mismo serrucho o cuchillo grande de carnicero que poseía, y separó las extremidades del torso. Actuó con tal sangre fría que ni siquiera las escenas más atroces parecieron inmutarlo. Puso los brazos y piernas dentro de bolsas de basura mientras el tronco y la cabeza los envolvió en una cobija gruesa. A continuación cargó esos restos en el vehículo de la propia víctima y condujo por la isla buscando un sitio para deshacerse de ellos. Según su relato, la noche del viernes 21 de febrero llegó al Puente San Pedro, un lugar solitario en las afueras de Castro, y arrojó al cuerpo mutilado de María Angélica a la orilla bajo la estructura. Junto a él, lanzó también las bolsas de basura con las extremidades, esperando que la corriente del estero o los animales carroñeros se encargaran justamente de borrar las evidencias. Después regresó a limpiar la cabaña lo mejor que pudo, aunque algunas manchas y rastros quedaron, como luego detectarían los peritos, con el crimen perpetrado y oculto, creía él. Hernández retomó su vida cotidiana en los días siguientes, conviviendo con el absoluto silencio y el peso de la culpa. Sin embargo, ese peso resultó más fuerte de lo que podía soportar. Apenas 4 días después decidió confesar todo a las autoridades, incapaz de lidiar con la conciencia o tal vez temeroso de que las pistas de todas formas lo incriminaran. El 26 de febrero, tras escuchar su confesión, el juzgado de garantía de Castro legalizó la detención de Andrés Hernández Toro. La fiscalía le imputó formalmente el delito de homicidio calificado, dada la alevosía y crueldad implicada, y solicitó prisión preventiva durante la investigación. El tribunal acogió la solicitud y ordenó que el acusado fuese trasladado a la cárcel regional, encerrado mientras se llevan a cabo peritajes exhaustivos. Se fijó un plazo inicial de 120 días para la investigación, tiempo en el cual la PDI y el Ministerio Público deben reunir todas las pruebas posibles: exámenes de ADN, análisis de la escena del crimen, resultados de la autopsia y evaluaciones psiquiátricas del imputado. La comunidad de Castro, entre tanto, quedó sumida en la perplejidad y el horror ante los detalles escabrosos que trascendieron. La prensa chilena comenzó a referirse a Hernández Toro con un apodo siniestro: el carnicero de Chiloé, aludiendo tanto a su antiguo oficio como a la brutalidad con que trató el cuerpo de María Angélica. Pero, ¿es cierta la historia que contó? La declaración de Andrés Hernández Toro, llena de detalles truculentos, presentaba a María Angélica bajo una luz completamente opuesta a la que sus seres queridos conocían. Según el cuadro pintado por él, ella era una mujer agobiada por deudas, capaz de proponer tratos financieros dudosos e incluso de incurrir en comportamientos temerarios. Insinuó, por ejemplo, que ella frecuentaba un club nocturno de Castro y que entre ambos hubo relaciones íntimas ocasionales durante su trato como arrendador y arrendataria. Estas afirmaciones sorprendieron y escandalizaron a la familia y amigos de María Angélica, quienes pusieron en duda seriamente la veracidad del relato del confeso asesino. La imagen que ellos tenían de ella difería por completo. María Angélica era una mujer libre, sí, pero prudente y con principios. Difícilmente habría mezclado negocios con intimidad o puesto en riesgo su estabilidad por una mala decisión económica. Su hija Camila, devastada por la pérdida, revisó mentalmente los últimos días de su madre buscando alguna señal de alarma que hubiera pasado inadvertida.
Recordó con dolor aquel mensaje de WhatsApp no contestado del 21 de febrero y cómo en los días posteriores intentó comunicarse sin éxito. Le escribí el sábado, no me respondió. El domingo tampoco. Lo mismo el lunes, relató Camila. Ahí ya me pareció raro, pero pensé que quizás se había ido a una cabaña donde no tenía conexión. Fue recién cuando Víctor, el compañero de María Angélica, llamó preocupado, que comprendieron que algo andaba realmente mal. Víctor le confesó que llevaba desde el lunes sin saber de ella y que la había buscado incluso el martes en casa antes de que ocurriera el corte de luz sin rastro alguno. Esa cronología familiar que sitúa la desaparición efectiva de María Angélica entre el viernes por la noche y el sábado hace chirriar algunos detalles de la versión de Hernández Toro. Si él afirma que la mató el jueves 20 de febrero, ¿cómo es posible que el viernes 21 por la noche ella todavía enviara un mensaje por WhatsApp a su hija? ¿Pudo alguien más usar el teléfono de la víctima para aparentar normalidad? ¿O será que las fechas en la confesión son imprecisas? La duda, sin embargo, quedó sembrada. Familiares y amigos tampoco creen en el supuesto affair que Hernández Toro sugirió. Por un lado, María Angélica mantenía una relación estable y amorosa con Víctor, y quienes la rodeaban sabían cuánto lo quería. Un amigo cercano de la pareja, Arnoldo, rechazó tajantemente la idea. Ella adoraba a Víctor, era su vida, una relación sentimental con esa otra persona, el imputado, lo encuentro muy desquiciado. Declaró subrayando que María Angélica no tenía razones para buscar nada fuera de su relación y que, de haber querido, habría tenido al hombre que quisiera, pues independencia económica y carisma no le faltaban. Asimismo, los hábitos atribuidos a María Angélica por el asesino no calzan con su realidad. Hernández insinuó consumo de alcohol e incluso sustancias en su narración de los hechos, quizá para pintar a la víctima como imprudente, pero su hija Camila refutó esa insinuación de plano. No creo eso de mi madre, dijo sobre la posibilidad de que consumiera sustancias ilegales. Amigos y conocidos respaldan esta defensa afirmando que jamás la vieron en estados eufóricos ni abusando del alcohol. De hecho, por problemas de salud, una dolencia de colon, María Angélica había reducido casi por completo la ingesta de bebidas alcohólicas en tiempos recientes. Había adoptado una vida más saludable y moderada, por lo que la imagen de una mujer fiestera y endeudada simplemente no encaja. Otro punto controvertido es el supuesto problema financiero que habría motivado todo. Dudo mucho que ella haya debido dinero, afirmó con escepticismo una de sus hijas durante las entrevistas. Si bien reconocen que María Angélica era a veces confiada en temas de negocios, podía fiarse de la palabra de alguien con exceso de optimismo. Nunca manifestó estar al borde de la quiebra ni apuros que la llevaran a mal vender sus propiedades. Al contrario, administraba con entusiasmo sus cabañas y contaba con ingresos estables de sus rentas y el turismo local. Para la familia, la historia del ofrecimiento de venta y el pago adelantado suena enredada y poco plausible. ¿Existió realmente ese trato de 40 millones de pesos? De existir, ¿por qué no hay registros claros o contratos? Los investigadores aún deben verificar si ese dinero fue efectivamente entregado y qué ocurrió con él. No se descarta que Hernández Toro haya construido una coartada para justificar un motivo económico, cuando en realidad podría tratarse de otra motivación menos racional, una obsesión personal, una discusión espontánea que escaló, o incluso algún tipo de desequilibrio mental. Cabe mencionar que la confesión de Hernández se dio voluntariamente, pero presentó incongruencias que ahora son materia de investigación detallada. Por ejemplo, sostuvo que trabajaba como guardia en un club nocturno de Castro y que María Angélica iba allí, algo de lo que nadie de los cercanos a ella tenía noticia alguna.
Detalles así hacen pensar a sus hijos que varios elementos no cuadran en la historia contada por el detenido. Mientras se aguardan resultados de laboratorios y peritajes, el caso de María Angélica Scuy se ha vuelto tema de conversación nacional, no solo por lo escabroso de los hechos, sino por las aristas que toca: la violencia contra una mujer adulta mayor, la confianza depositada en alguien que resultó ser su verdugo y las posibles tensiones xenófobas que emergen, aunque sea solapadamente, al saberse que el autor confeso es extranjero. En Chiloé, tierra tradicionalmente hospitalaria, este crimen ha sembrado inquietud. Algunos vecinos cuestionan cómo un foráneo llegó a cometer tal atrocidad en su comunidad, mientras otros recuerdan que la maldad no tiene nacionalidad y que no se debe estigmatizar. Las autoridades, por su parte, han llamado a la calma y a dejar que la justicia haga su trabajo. Hernández Toro permanece tras las rejas, lejos de la furia de aquellos que quisieran lincharlo por mano propia. En Santiago, los restos de María Angélica fueron trasladados y velados con tristeza en una iglesia del barrio de Las Condes el 1 de marzo. Familiares, excompañeros de la televisión y amigos de distintas etapas de su vida acudieron a despedirla. Muchos se preguntaban en silencio si alguna vez se sabrá toda la verdad de lo ocurrido en sus últimas horas. Quizá el juicio, cuando llegue, arroje más luz y depure los hechos de las mentiras. Por ahora queda el recuerdo de una mujer vibrante que buscó un rincón de paz en el sur del mundo y encontró desafortunadamente la violencia irracional que acecha incluso en los lugares más insospechados. En el trágico destino de María Angélica resuena con otros casos en Latinoamérica, donde la confianza cotidiana entre arrendadores e inquilinos derivó en horror. Un año antes, en febrero de 2024, la ciudad de Cali, aquí en Colombia, fue escenario de un crimen de características inquietantemente similares en su génesis. La víctima era María Victoria Loaiza, de 63 años. Era una líder comunitaria apreciada en el barrio Cristóbal Colón, al sur de la ciudad, dueña de una casa grande. María Victoria había optado por alquilar parte de su vivienda a inquilinos para generar ingresos extra. Solidaridad y apertura eran palabras que la definían. Toda la comunidad la conocía por su espíritu alegre y su disposición a ayudar, especialmente a personas con discapacidad, inspirada en el amor a su propio hijo, que vivía con esa condición. El 14 de febrero de 2024, ese tal vez mal llamado Día del Amor y la Amistad, la señora Loaiza tuvo un desencuentro con uno de sus inquilinos. Llevaba tiempo acumulándose una deuda de alquiler y María Victoria, con la paciencia colmada, finalmente le exigió al arrendatario moroso que se pusiera al día con el pago atrasado. No era la primera vez que hablaban del tema, pero aquel día el tono subió. Lo que debería haber sido una simple transacción, el cobro justo de un arriendo pactado, se convirtió entonces en una confrontación violenta. El inquilino, en vez de responder con palabras o explicaciones, respondió con furia homicida. Armado con un cuchillo, arremetió contra María Victoria a sangre fría, apuñalándola repetidas veces hasta acabar con su vida. En el forcejeo, el hijo de la señora Loaiza, un hombre adulto con discapacidad que presenció además el ataque, intentó defender a su madre y también fue herido de gravedad. Los gritos alarmaron a los vecinos, que acudieron tarde para impedir la tragedia, pero lograron retener al agresor hasta que llegó la policía. María Victoria yacía en el suelo de su propia sala, mortalmente herida por aquel a quien le había tendido la mano con un techo. La comunidad de Cristóbal Colón quedó sumida en la consternación. María Victoria era una mujer alegre, una líder, siempre al servicio de la comunidad.
declaró Ana María Solís, integrante de la colectiva Mujeres Sin Miedo, al lamentar lo ocurrido. En cuestión de horas, familiares, vecinos y organizaciones locales improvisaron una velatón en la noche del 16 de febrero frente a la casa de Loaiza, encendiendo velas blancas en su memoria. El agresor fue detenido por las autoridades ese mismo día 14 y llevado ante la justicia colombiana para enfrentar cargos por homicidio. Aún se investigaban las motivaciones exactas, si hubo algún brote de ira incontrolada o consumo de sustancias o simple desesperación económica detrás de su acto, pero nada podía justificar el nivel de brutalidad ejercido. Este femicidio evidenció alarmantemente la violencia latente que puede surgir en el ámbito doméstico, incluso fuera del círculo familiar directo. Solicitar el pago de un arriendo es algo que ocurre a diario en miles de hogares. Que termine en asesinato es una posibilidad remota que, sin embargo, se hizo realidad en este caso. La muerte de María Victoria Loaiza no solo dejó un vacío inmenso en su comunidad donde era pilar e inspiración, sino que se convirtió en un llamado urgente a la reflexión. Organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas de Cali subrayaron la necesidad de abordar la violencia contra las mujeres en todas sus formas, incluso aquellas que no se ajustan al estereotipo del agresor íntimo. Aquí el victimario no era una expareja celosa ni un familiar perturbado, sino un inquilino, un casi desconocido en términos afectivos. Aún así, la raíz está emparentada, la falta de control de impulsos, la normalización de la violencia como respuesta a conflictos y quizás la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres al establecer relaciones de confianza con terceros. El caso de María Victoria también puso de relieve la desprotección de las personas más vulnerables. Su hijo con discapacidad quedó malherido intentando socorrerla. Tras el crimen, voces ciudadanas clamaron por un mayor acompañamiento estatal a quienes, como ella, afrontan riesgos particulares al abrir las puertas de su hogar. Este asesinato ha puesto de manifiesto la urgencia de promover acciones concretas que prevengan futuras tragedias. Escribieron medios locales reflejando el sentir general. Las autoridades de Cali se comprometieron a fortalecer las redes de apoyo y los mecanismos de protección para los más vulnerables, recordando que la seguridad barrial y el tejido social son responsabilidades compartidas. La historia de María Victoria Loaiza es un eco doloroso del caso de María Angélica, dos mujeres en la etapa madura de sus vidas, generosas y queridas por su entorno, que encontraron la muerte a manos de hombres a quienes dieron confianza en sus espacios personales. En Cali fue el cobro de un arriendo, en Chiloé, según el presunto relato, la venta de una propiedad. En ambos un desencuentro económico detonó una violencia irracional y en ambos la comunidad respondió con conmoción y homenajes, dejando en claro que sus memorias no serían olvidadas y que estos hechos deben impulsar cambios sustanciales. Para el segundo eco de esta crónica viajamos unos años atrás en Chile a otra historia real que conmovió al país por su dramatismo. Si bien las circunstancias difieren, aquí no hay un arrendatario ni una transacción económica de por medio. El caso del profesor Nivaldo Villegas comparte con el de María Angélica un elemento profundamente trágico: la traición y crueldad contra alguien que confiaba plenamente en sus seres cercanos. La víctima en esta historia fue un hombre de 50 años, profesor de computación y padre de 2 hijos, residente de Villa Alemana en la región de Valparaíso. Nivaldo era conocido como una persona bondadosa, un docente
docente apreciado por sus alumnos y colegas, siempre dispuesto a ayudar a quien lo necesitara. Era una excelente persona, de muy buen corazón, ayudaba a quien podía. Lo describió su esposa Joana Hernández alguna vez, palabras que luego sonarían siniestras considerando lo que vendría después. El crimen de Nivaldo, ocurrido en agosto del año 2018, impactó a todo Chile por la violencia inaudita con que se perpetró. El caso saltó a la luz pública cuando, el 15 de agosto de ese año, unos turistas encontraron restos humanos flotando cerca de la costa de Valparaíso. Pronto se identificó que pertenecían al profesor desaparecido días antes y la investigación reveló una verdad espeluznante. Nivaldo había sido asesinado y descuartizado por nada menos que Joana Hernández, su esposa, en complicidad con la nueva pareja de ella, Francisco Silva. Detrás de este acto atroz se escondía una historia de ambición, engaños y frialdad que dejó al país sin aliento a medida que se conocían más detalles. Nivaldo y Joana llevaban juntos cerca de una década, se habían casado unos años atrás y aunque Joana era bastante menor que él, todos creían que formaban una familia unida y funcional. Tuvieron un hijo en común y criaban además a los dos hijos anteriores de Joana, a quienes Nivaldo acogió y trató como propios. Para el entorno cercano no había señales evidentes de una tormenta. Joana misma reconoció que durante la mayor parte de esos 8 años no tuvieron mayores problemas, las cosas se conversaban y después terminaban en un acuerdo. Sin embargo, en el último año de la relación algo cambió drásticamente. Joana comenzó una relación extramarital con Francisco Silva, un antiguo pololo o novio de adolescencia que reapareció en su vida. Lejos de terminar su matrimonio primero, Joana decidió llevar una doble vida que se fue tornando insostenible. Las discusiones con Nivaldo aumentaron, sobre todo por dinero. Se supo después que Joana tenía deudas y problemas económicos y que había convencido a Nivaldo de contratar un seguro de vida del cual ella era beneficiaria. Un tenebroso plan comenzó a gestarse entonces en su mente. La noche del 10 de agosto de 2018, Joana puso en marcha ese plan macabro. Aprovechando que era el cumpleaños de Nivaldo, ella lo invitó a celebrar en su casa con una cena íntima. Trajo comida que a él le gustaba, sushi para cenar y una malta con huevo para beber. Y sin que Nivaldo lo notara, disolvió una fuerte dosis de clonazepam en la bebida. El clonazepam es un sedante potente y pronto hizo efecto. En 10 minutos Nivaldo ya no coordinaba, se quedaba dormido con un sushi en la boca. Relataría Joana fríamente tiempo después. Ella incluso le retiró el trozo de comida de la boca para que no se ahogara en una imagen perversa de cuidado en medio de la traición. Con el profesor ya completamente dopado e indefenso, entró en escena Francisco Silva, quien se había mantenido esperando cerca. Francisco ingresó a la casa, vistiéndose con ropa oscura y guantes, preparado como quien está a punto de cometer una cirugía macabra. Portaba consigo un cuchillo de grandes dimensiones, según determinaron luego los peritos, y sin vacilación se dirigió al dormitorio donde Nivaldo yacía medio inconsciente en la cama. Lo que siguió es difícil de narrar por su nivel de crueldad. Joana en entrevistas posteriores intentó minimizar su participación, describiéndose casi como una espectadora. Alegó que jamás tocó el cuerpo de su esposo mientras Francisco le quitaba la vida. Afirmó haberse quedado en la planta baja escuchando música a alto volumen para ahogar cualquier sonido del crimen y que cuando subió, Nivaldo era un bulto. Yo quedé con sangre porque Francisco me pasó guantes para que limpiara la cama. Estas palabras intentaban quitarse responsabilidad, pero la investigación demostró
que Johanna fue mente y mano activa en todo momento del crimen. Entre ambos asesinaron a Nivaldo apuñalándolo, causándole la muerte mientras él apenas pudo defenderse en su estado narcotizado. Acto seguido, con una frialdad metódica, procedieron a descuartizar el cadáver del profesor para deshacerse de él, replicando un patrón de horror que lamentablemente recuerda al caso de María Angélica. Francisco Silva utilizó el cuchillo para cercenar el cuerpo mientras Johanna colaboraba en limpiar la escena y mantener las partes de alguna forma organizadas. Con el crimen consumado, cargaron los restos en el automóvil de Nivaldo y condujeron hacia la costa de la región. En el trayecto tuvieron incluso la sangre fría de detenerse en un cajero automático. Usando la tarjeta de Nivaldo y su clave, retiraron 35,000 pesos chilenos, que son como unos $45 de la cuenta de Nivaldo, como si el botín obtenido de quitarle la vida fuese apenas esa cantidad irrisoria de efectivo. Tras este desvío, continuaron hacia un apartado balneario llamado Las Docas en la zona costera. Allí de madrugada encendieron una fogata grande en la playa y quemaron algunas partes del cuerpo y las ropas ensangrentadas para borrar evidencias. Trabajaron afanosamente alimentando las llamas con madera seca mientras las olas rompían en la oscuridad. 2 días después, con la desaparición de Nivaldo ya en la prensa y grupos de búsqueda peinando la región, Johanna y Francisco regresaron a Las Docas para la fase final, que era arrojar al mar los restos que aún conservaban en bolsas y las cenizas de lo que habían quemado. Desde un acantilado, Francisco lanzó una bolsa negra a una quebrada que conectaba con el océano, asegurándose de esparcir la mayor cantidad posible. Johanna observó aquella tétrica tarea con aparente desapego, aunque luego diría que no sabía qué había en esa bolsa para deslindarse. Imaginaban tal vez que el Pacífico, vasto e inescrutable, se tragaría la evidencia de ese crimen. Avisada a la policía, pronto se confirmó que se trataba de partes de Nivaldo Villegas, reportado como desaparecido días antes. Al enterarse del hallazgo, Johanna fingió una crisis nerviosa. Según su propio relato, ahí me desmayé, quedé mal, dije que era el cuerpo de él, intentando aparentar sorpresa. Pero la farsa les duró muy poco. Las inconsistencias en sus declaraciones iniciales a la policía y los rastros materiales que los vinculaban, como huellas, grabaciones de cámara de seguridad, testimonios de testigos que los vieron juntos esa noche, terminaron por acorralarlos. Horas después de recuperarse esas primeras evidencias, tanto Johanna Hernández como Francisco Silva fueron detenidos por la PDI. El juicio que siguió reveló con crudeza la capacidad de engaño y la maldad de la pareja homicida. Ambos intentaron culparse mutuamente, pero los fiscales lograron reconstruir el plan meticuloso que habían urdido, movidos por la codicia que era el seguro de vida y también los bienes de Nivaldo y el deseo de empezar una vida juntos sin cargas. El veredicto fue ejemplar. Johanna Hernández fue condenada a 40 años de presidio como autora del parricidio de su esposo y Francisco Silva recibió 20 años de cárcel como coautor del homicidio calificado. Durante el proceso quedó claro que ambos son asesinos, como declaró el fiscal José Miguel. Johanna con un reproche mayor por haber traicionado el vínculo sagrado del matrimonio y Francisco igualmente culpable al actuar con alevosía y premeditación. Certeza jurídica, ambos son los autores, sentenció el fiscal, recalcando que los dos mintieron repetidamente a las autoridades y a la familia de Nivaldo hasta que la evidencia los expuso. Este caso causó tal indignación en Chile que motivó incluso a cambios legales. Ahí se impulsó un proyecto conocido como la Ley Nivaldo, orientado a sancionar con mayor dureza el ultraje de cadáveres y la obstrucción a la justicia mediante la mutilación de víctima. El nombre de Nivaldo Villegas quedó así grabado no solo en la memoria colectiva como símbolo de una traición inimaginable, sino también en la legislación para que crímenes tan brutales tengan castigos ejemplares.
similares. La historia del profesor Nivaldo, con su halo de tragedia shakespeariana, amor, engaño, ambición y muerte, resuena en la de María Angélica Ascuy en aspectos fundamentales. Ambos confiaron en personas cercanas que resultaron ser sus verdugos. Ambos sufrieron una violencia extrema que incluyó la desmembración de sus cuerpos, un acto que evidencia un intento desesperado de borrar el crimen y a la vez una crueldad abyecta. Y en ambos casos la verdad terminó emergiendo, ya sea por la confesión del culpable consumido por la culpa o por la labor incansable de investigadores y el ojo público. Las sociedades que fueron testigos de estos casos, la comunidad de Villa Alemana en 2018 y la de Chiloé en 2025, compartieron la conmoción y se unieron en el clamor de justicia, recordándonos que incluso en tiempos y lugares distintos, el dolor ante la pérdida y la necesidad de verdad nos hermanan como humanos. Hasta aquí va el video, espero que te haya gustado, mi querida leyenda. Si fue así la investigación, compártelo con tus familiares y déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una pequeña donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido y lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción de este video. Sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, te invito a que me sigas a mis redes sociales, que las vas a ver todas acá. Y ahora sí, recuerda que nos vemos en el próximo caso.